Industria musical, economía naranja. Sabemos que en el Paraguay a veces es un poco difícil para el artista, ustedes lo saben en carne propia, salir adelante, posicionarse, pegarla con un tema, como se dice en términos coloquiales. ¿Y qué tanto influye el marketing en esto? ¿Necesitamos solamente un buen tema o ese buen tema tiene que estar acompañado de una campaña, de una identificación con esa imagen, con la banda musical o con el cantante? Sí, yo creo que hablando un poco sobre lo que mencionás, una persona, un músico, un joven cuando tiene un deseo de ser músico, cree que la música solamente se refiere a hacer música, a tocar el instrumento, a cantar, a que el tema que uno hace le gusta a la gente, pero detrás de eso, cuando uno empieza a entender la profesión de la música, entiende que hay un sinnúmero de cosas que van detrás de la profesión, que no tienen nada que ver con la música, pero que tienen todo que ver a la vez. El trabajo profesional de la música conlleva todo eso que vos decís, y a veces al músico empírico le es muy difícil entender que detrás de la música existe una estrategia de todo lo que sucede, todo lo que ustedes ven cuando ven una banda profesional de cualquier parte del mundo. Existe toda una estrategia, existe todo un grupo humano que trabaja detrás de capaz esa una persona o ese un solista que uno encuentra o esa banda icónica que uno encuentra. Detrás de eso hay un sinnúmero de factores que hacen que la música llegue a las personas, que la música se comunique con la gente. A nosotros nos pasó eso y nos tocó entender la música y la industria por el camino. Y hoy sí podemos hablar, digamos, de la industria musical desde un aspecto un poco macro, ¿verdad? Fuera de cómo entendíamos la música al comienzo, que era sencillamente agarrar el instrumento, cantar y disfrutar de ese momento. Detrás de la música hay toda una cadena de valores que hay que entender como músico, que son tan importantes como la música. Definitivamente, en los últimos años, bueno, al principio tuvimos a los grandes íconos de la música, desde Mangoré hasta los más contemporáneos, como Berta Rojas, por ejemplo, que ya abrieron un poquito el camino y hoy la industria musical a nivel Paraguay está un poco más consolidada. Eduardo, ¿cómo percibís eso? ¿Es para hoy el músico actual que quiere, digamos, posicionar una marca musical más viable que hace unos 10 años atrás? Bueno, antes que nada, buenas tardes a los presentes y gracias por tenernos acá. Yo creo que sí, clarísimamente sí. Lo que creo es que la gente que vino antes abrió un montón de puertas que si nosotros fuésemos los primeros, todavía nos quedaríamos en un pasillo y no íbamos a llegar a la sala probablemente. Entonces, sí, respondiendo a eso, sí. Y también hablando un poco de lo otro, de lo anterior, creo que el paso a paso es muy importante. Porque si bien puede haber un montón de estrategias y de ideas, eso sin trabajo claramente no funciona y sin constancia muchísimo menos. Entonces, hablando de nuestro proyecto en particular, fue un poco de eso. O sea, fue aprovechar la situación porque los golpes de repente así de oportunidades se dan y si no tenés un respaldo, ya sea de equipo humano o de constancia o de trabajo en equipo, por supuesto, no pasa nada. O sea, hubiese sido, qué sé yo, el hit y nada más. Entonces sí, hablando un poco de esas dos cosas, creo que sí hay un proceso previo hecho por otras personas que no somos nosotros y que eso obviamente generó oportunidades para todo lo que estamos hoy en día haciendo música, que de por ahí somos contados los que estamos como que en un circuito así más grande, pero creo que sí, es gracias a ellos. Ahora, normalmente vemos en los últimos años que vienen inversores de fuera a traer capital para invertir en inmuebles, real estate, en muchos tipos de industria. ¿Por qué no llegar a invertir directamente en la música paraguaya? ¿Qué nos falta, Néstor? Vos sabés que ese es un análisis que venimos haciendo, por lo menos yo vengo haciendo hace muchos años. Realmente no tengo la respuesta a esa pregunta de por qué las marcas no apuestan todavía a la música hecha en Paraguay, o si lo hacen, todavía no lo hacen en la magnitud que nosotros encontramos en otros mercados. La suerte y el trabajo que hicimos en este camino nos dio la oportunidad de conocer industrias internacionales y también estructuras
como la nuestra, que son orquestas grandes, trabajando en otros países en donde la industria está mucho más desarrollada que acá en Paraguay. Y ahí nos hace ver el camino, porque nosotros no estamos inventando la rueda, sino que sencillamente estamos tratando de rehacer o imitar la rueda, pero que sea para nuestro terreno. Y es ahí donde me entra esta sensación, ¿verdad? No diría de frustración, pero de que sí encuentro esa cierta distancia en otras industrias con la nuestra, y el por qué las marcas todavía no apuestan a la música nacional y con mayor énfasis al folclore. Nos tocó, por ejemplo, una experiencia de vida, nos tocó llevar nuestra música a Moscú, Rusia. Y en Moscú nos tocó compartir con delegaciones de músicos de otros países como España, Yugoslavia, Bélgica, países tan lejanos y tan lejanos a nuestro idioma, que compartiendo música con ellos, nosotros sacamos nuestra música, nuestro folclore, y vos sabés que ahí a 10.000 kilómetros de distancia vos te das cuenta del valor que tiene nuestro folclore cuando personas de otros países que ni siquiera entienden lo que vos estás diciendo, ni en español ni en guaraní, y esa sensación y esa percepción hacia el folclore nuestro como si fuera algo único, como si fuera algo que acá capaz no sentimos. Entonces es ahí donde creo que es un ejercicio general que nosotros no tenemos la respuesta del saber por qué todavía las marcas no ven tanto al folclore como una salida de inversión. Así mismo como vos dijiste, cómo siguen habiendo marcas internacionales apostando a los inmuebles, a los deportes, pero no a la música en la magnitud que en otras inversiones. Te cuento otra realidad. A nosotros nos toca tocar en festivales y patronales dentro de lo largo y ancho del país. Las grandes marcas solamente están en los festivales grandes que conocemos, que son 3 o 4 que se desarrollan en el año en Asunción. En Paraguay existen más de 262 festivales y patronales a lo largo y ancho del Paraguay durante todo el año. En los 365 días, 262 festivales se desarrollan a lo largo y ancho del país. En cada uno de esos festivales que vamos, existen festivales de 10.000, 12.000 personas, festivales menores de 5.000, 6.000 personas y festivales menores de entre 1.000 y 2.500 personas. De esos 262 festivales que nosotros hicimos en el transcurso de este tiempo, habremos hecho la gran mayoría y los más importantes. Tuvimos la suerte de ganar los festivales más importantes del folclore de nuestro país. Nosotros no vimos ni el 10% de las marcas que encontramos en los grandes festivales. No voy a decir los nombres de los festivales, pero los 3 o 4 festivales que encontramos acá en Asunción, ni el 10% de esas marcas vos encontrás en los festivales del interior, que tienen la misma o el doble o el triple de afluencia que en los festivales que encontramos acá en Asunción. Entonces, ese es otro ejercicio que yo no encuentro respuestas. ¿Cómo es que las marcas todavía no han visto estos festivales? ¿Cómo no vieron un festival del Ñandutí? ¿Cómo no vieron un recuerdo del Iparacaraí? ¿Cómo todavía no ven el Poncho Paraí de 60 listas de Priehui? Son festivales multitudinarios que hablan nuestra gente, nuestro idioma, nuestra coyuntura, nuestra cultura. Y yo encuentro marcas locales en todo y cada uno de esos festivales, pero todavía no encuentro ni el 10% de las marcas, digamos, que tienen mayor poder adquisitivo en esos festivales. Otro ejercicio que tenemos, ¿verdad?, para hacer el por qué. No, definitivamente una gran falencia, un gran vacío y un gran desafío para las empresas. Empezar no solamente a apostar, sino a entender que lastimosamente todavía hoy sigue muy vigente la frase de que nadie es profeta en su tierra. Muchos artistas nacionales tienen que salir afuera, pegarla en otro país para que, había sido
hacían buena música y volver a tierra nacional para que empiecen a ser escuchados y valorados. Es una realidad, tenemos que hablar de esto abiertamente y es por eso que una industria que necesita tanta visibilidad, posicionamiento y hablar descontracturadamente de estos temas. Ahora, Eduardo, ¿por qué folclore? ¿Por qué tener como esencia, como hilo principal el folclore y no, por ejemplo, la cumbia, el reggaetón que tanto se escucha actualmente? Bueno, toda esa música también es de alguna manera folclore de otras tierras. A nosotros nos toca de una manera natural, digamos. Yo he nacido en familia de músicos personalmente y Néstor en su familia siempre se oyó esa música también. Entonces como que nuestra historia es particular y graciosa de repente porque cada uno por su lado como que estaba buscando eso. De por ahí yo por mi lado tocaba con otra gente, él con otra gente, tocamos otro tipo de música también a la par, pero a la par lo íbamos construyendo nuestro castillito de folclore personal todavía, hasta que un día nos juntamos y la verdad que coincidimos porque éramos amigos ya hace tiempo. Hemos tenido proyectos anteriores también previos a esto y creo que fue algo natural, no fue una decisión como que creo que si hacemos folclore vamos a llegar a tal o cual lugar. O sea, de hecho era una locura pensar eso. El desafío más difícil incluso fue empezar a hacer esto y tratar de llegar a los lugares, porque a veces, no sé si hablar de rechazo, pero sí el público como que al principio en ciertos lugares no entendía, aparte era una banda de composiciones, porque al principio no tocábamos prácticamente nada de repertorio ya existente, digamos, sino que era todo creación, búsqueda de sonoridad, búsqueda de instrumentistas y de tratar de innovar por ese lado. Entonces empezamos por un lado impensado, pero sí se dio naturalmente de nuestra parte. O sea, la llegada del folclore, el folclore ya estaba ahí. Nosotros, de por ahí Mamá sí fue un disparador, porque nosotros tocamos también otro tipo de ritmos, tocamos cumbia, tocamos funk, soul. De hecho, la banda previa a Los Caminantes se llama The Walkers, hacíamos blues, funk y soul en inglés. O sea, la sonoridad de la música paraguaya está en nuestro hábito sonoro y en nuestra vida. Lo único que había que hacer era animarse y apostar a eso. Y fue lo que hicimos, o sea, un poco loco, ¿verdad? Pero Y vemos en los últimos pocos años, Néstor, de que son varios grupos que están apostando con todo a volver a revitalizar la música paraguaya, a darlo todo a que sea la marca personal, y eso está funcionando. ¿Por qué? ¿Por qué? Te explico por qué. Nuestro folclore presentaba una particularidad a lo largo y ancho de estos más de 260 festivales que vemos a lo largo del año en el Paraguay. Nosotros nos encontramos con una situación que era un comportamiento que se fue dando por años y que nadie se animaba a hacer algo diferente porque nosotros, a ver, él nació en una familia de folcloristas, yo me crié en una casa en la que se escuchaba folclore, estaba en diagonal a Disco Cerro Corado, donde se grabó más de la mitad de la discografía del folclore nacional, entonces mamamos eso. Yo recuerdo desde los primeros años de vida que yo tengo de que cualquier cosa que salga de la sonoridad tradicional, eso no es folclore. Eso no es folclore. Los jóvenes que tocaban un poco más rápido o con batería, eso no es folclore. Oscar Pérez en los 90, cuando introduce la polka electrónica, le daban con palos, eso no es folclore. Hoy día vos no pasás una ciudad del interior un domingo en el que nos suene la polka electrónica de Oscar Pérez, que no era folclore hasta hace 10 años. Nosotros mamamos ese temor a innovar en el folclore, porque cualquier cosa que hagas, cualquier instrumento que le metas, cualquier armonía que salga de lo tradicional, eso no es folclore. Y ese miedo a que el tradicionalismo te baje el hacha por la nuca, que te corte la cabeza, hace que el músico, o hizo que por mucho tiempo el músico no se anime a innovar, no se anime a buscar, que es la esencia primera de cualquier músico, esa búsqueda constante, esa búsqueda de buscar inclusive donde no sabe dónde va a encontrar algo. En nuestro caso, cuando empezamos a hacer folclore,
nosotros sabíamos, nosotros vivimos, nosotros teníamos el miedo inmerso de hacer el folclore como nosotros lo sentíamos por el temor al que dirán. Pero cuando decidimos hacer ese folclore, dijimos y nos preparamos mentalmente para que nos trocen, dicho coloquialmente, para que nos bajen el hacha sobre el cuello. Y el resultado fue completamente distinto a lo que hubiésemos imaginado. Nosotros estábamos preparados para recibir palos, pero lo que sucedió fue esa magia tuvimos también la suerte de que mamá bendiga ese camino, pero lo que sucedió fue completamente contrario a lo que nosotros pensábamos. Más Mamá nos hizo saber de que había toda una generación que amaba el folclore al igual que su papá y su abuelo, pero que necesitaba nuevas canciones que hablen de la coyuntura que le pasaba a uno mismo, porque nosotros ya no nacimos en la guerra del Chaco, nosotros ya no nacimos con la paraguaya de trenza florida y la burrerita pasando por nuestras calles. Yo nunca vi eso. Nosotros necesitábamos que nuestro folclore hable sobre las cosas que nos pasan a los jóvenes hoy. Mamá hizo eso, le dio a los jóvenes lo que necesitaba, pero a los mayores también. Espera, esto es mío, yo también siento esto por mi abuela, yo también siento esto por mamá, yo también siento esto por nuestra cultura, por nuestra música, por nuestras comidas. Y yo creo que ahí, cuando sucede ese fenómeno, también nos hace entender de que, espera un poco, lo que nosotros necesitábamos como músicos, también necesita la gente como oyente, como espectador o como público. Necesita nuevas canciones, necesita un nuevo sonido. Y este nuevo sonido, estas nuevas canciones no aparta todo lo que se hizo antes, porque nosotros venimos de eso. Nuestra música, cuando nos dicen, pero ustedes lo que hacen es, ¿qué es? Y dentro de 10, 15, 20 o 30 años, hoy capaz para muchos no es folclore, dentro de 20, 30 años va a ser folclore, porque hoy mamá se baila en las escuelas de danza, niños cautivos bailan en las escuelas de danza, el enganche de bandita, de la manera que lo interpretamos, se baila en los festivales. Entonces quiere decir que está vivo y que está presente. Entonces ahí creo que eso es lo que sucedió ahora con nuestro folclore, y no solo nosotros, sino varias estructuras y varios grupos más están apostando a eso. Entonces nuestro folclore lo que está sucediendo es lo mismo que sucedió cuando los dúos tradicionales de nuestro folclore sonaban con Méndez López, Pérez Peralta, Vargas Saldívar. Después llega una formación diferente, un sonido diferente, y genera una reacción. Cuando llega Oscar Pérez en los 90, genera una reacción. Y hoy también genera una reacción. Y imagínate que hoy existen sonoridades completamente diferentes dentro de una misma generación. Tierra Adentro tiene un sonido, Caminantes tiene otro sonido, Pura Sol tiene otro sonido. Y así no me quiero, hay muchas bandas, no me quiero olvidar de ninguna, pero está buenísimo. Eso que está sucediendo con nuestro folclore hoy sucedió en el folclore de acá al lado, en Argentina, en los 80, 90, y pasó en el folclore brasilero con el MPB y la bossa nova. No estamos inventando nada nosotros, pero entender la historia de los folclores cercanos a nuestro país nos sirve mucho para entender el comportamiento de lo que está sucediendo hoy con nuestra música. Y eso es lo que está sucediendo hoy con nuestra música, se está renovando, y es un proceso que no se puede atajar, es un proceso que le puede dar palos de donde le quiera dar, es inatajable, no se atajó en ningún país y no se va a atajar tampoco acá. Pero es algo buenísimo, porque yo un domingo en casa amanezco y siento la necesidad de poner dúos tradicionales de Yageo, o siento la necesidad de escuchar Oscar Pérez, o siento la necesidad de escuchar esa música que deriva en lo que hacemos después, pero desde otro lugar, porque nosotros sí también ya escuchamos blues, ya escuchamos funk, ya escuchamos soul, ya escuchamos música brasilera, ya escuchamos tango, ya escuchamos un sinnúmero de géneros que a la hora de hacer nuestra música va a sonar diferente completamente.
Eso sin lugar a dudas. Bueno, me estoy quedando sin tiempo, muchachos, pero quiero hacer una rápida dinámica, pedirle ya al resto del equipo, los músicos que vayan subiendo para compartir este último momento y pedirles a cada uno de ustedes un mensaje, una reflexión de cuál es el gran desafío entonces que tiene el artista, el músico en esta gran industria nacional y qué es lo que nos depara. Eduardo, arrancamos contigo. Difícil. Fáciles, Fáciles. fáciles. Yo creo que ¿cuál es el mayor desafío sería? Yo creo que es la constancia y el no parar, digamos. El creer, obviamente, por más cliché que sea, es creer en lo que uno piensa o plantea hacer, porque fue lo que nosotros hicimos y bueno, acá estamos parados, no nos caímos todavía. Muy bien. Néstor. Sí, añadiendo lo que dice Edu, creo que ningún edificio se levanta sin inversión, ningún negocio se levanta sin inversión. Para mí el desafío de la música en nuestro país es que tanto la música y la disciplina y el trabajo del que habla Edu sea acompañado de la inversión. Es imposible que nuestra industria crezca y que nuestra música en contrapartida crezca también si la inversión no viene de algún lado. Que justamente hoy estamos en un evento que conjuga marcas que son las que tienen el poder de inversión, que no tiene el músico, que no tiene las bandas o que no tiene el artista. El artista que no tiene ese soporte económico termina haciendo otra cosa. Y el artista que termina haciendo otra cosa deja de profesionalizarse y deja de ser mejor artista y mejor músico y de tener más tiempo con su instrumento, con su música y con su composición. Entonces creo que es un círculo vicioso. Si no hay inversión, es muy difícil que en el tiempo perdure el músico o la industria o una banda o lo que sea, al igual que en cualquier otro negocio. Entonces yo creo que ese es el desafío de hoy en día, de cómo conjugar y entrar con las marcas a ese circuito, que entiendan que la música y la economía naranja es rentable, es completamente rentable. Por mucho tiempo se tuvo esa creencia de que incluso desde el músico mismo, de pedir migajas. Y hoy día estamos hablando de un negocio y estamos hablando de una economía que es rentable. Entonces yo creo que ese es el desafío de acá en adelante. A veces dejo esta reflexión para antes de terminar. A veces vemos artistas de otros países y vemos producciones de otro lado y decimos, ¿por qué lo que en Paraguay no es así? Porque esa producción tiene 100 millones de dólares y nosotros tenemos 5 millones para comprar el bocadito, grabar, filmar, conectar, editar, pedirle otra vez a tu socio que te edite por favor, que sí, proponeme en los créditos. Todavía nosotros estamos en esa etapa en la que lógicamente vamos a hacer todo y de todo para acercarnos a esas producciones, pero lógicamente que la inversión es la que es digamos, el limitante a que las producciones estén tan lejanas, porque el talento existe. Y te puedo mostrar No, y justamente es eso lo que queremos ver ahora. Así es que muchachos, por favor, de pie. Un fuerte aplauso, por favor, para Néstor Dolentes.